La campana de la mañana sonó a las 5:30, como todos los días durante los últimos 43 años. La hermana Catherine abrió lentamente los ojos y susurró su primera oración del día. Su pequeña habitación era sencilla: una cama estrecha, una silla de madera y una ventana diminuta que dejaba entrar la luz suficiente para ver la cruz colgada en la pared. Dot. A sus 73 años, la hermana Catherine se movía con cuidado mientras se vestía con su familiar hábito marrón. Tenía las articulaciones rígidas, especialmente las manos. Pero hacía tiempo que había aprendido a aceptar estas pequeñas incomodidades como parte de la vida. Vivía en el convento de Santa María desde los 30, y este lugar se había convertido en algo más que un hogar. Era su mundo entero. El pasillo estaba silencioso mientras se dirigía a las oraciones matutinas. Sus suaves pasos resonaban suavemente en los viejos pisos de madera, desgastados por décadas de fieles hermanas que habían recorrido el mismo camino. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santas y monjas que habían servido aquí antes que ella. La hermana Catherine se sabía de memoria cada rostro de Dot en la capilla. Ocupó su lugar habitual en la tercera fila. Las demás hermanas entraron en silencio, algunas más jóvenes, otras de su misma edad, todas unidas en su rutina diaria de oración y servicio. Rezaban juntas, uniendo sus voces en armonía como lo habían hecho miles de veces antes. La voz de la hermana Catherine era suave pero firme, y ella encontraba paz en esas palabras y melodías familiares. Dot. Después de las oraciones, llegaba el desayuno en el gran comedor. Las hermanas comían comida sencilla, gachas, pan y té. La conversación era tranquila y apacible, principalmente sobre las tareas del día. La hermana Catherine solía ayudar en la cocina o cuidar el pequeño jardín detrás del convento. Disfrutaba trabajando con las manos, aunque ya no eran tan fuertes como antes. Pero había algo diferente en la hermana Catherine que las demás hermanas desconocían. Mientras realizaba sus tareas diarias, sus dedos a veces se movían de forma extraña. Mientras doblaba la ropa, sus manos danzaban silenciosamente por el aire. Mientras caminaba por el pasillo, las yemas de sus dedos golpeaban su pierna con ritmos complejos que parecían seguir una música invisible. Las otras hermanas pensaban que eran solo hábitos nerviosos. Tal vez algo propio de la edad. No tenían ni idea de que la hermana Catherine tocaba piezas de piano mentalmente. Su memoria muscular seguía viva después de todos estos años de silencio. Dot. En un rincón de la sala común principal había un viejo piano vertical. Era marrón y de madera, de probablemente 50 años, tal vez más. La mayoría de los días nadie le prestaba atención. A veces, alguna de las hermanas más jóvenes tocaba un himno sencillo durante la reunión vespertina, pero era raro. El piano permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, con las teclas acumulando polvo y el banco cuidadosamente colocado debajo, pero la hermana Catherine lo veía todos los días. Cada vez que pasaba por la sala común, sus ojos lo encontraban automáticamente. A veces, aminoraba la marcha un poco, solo por un instante, como atraída por una fuerza invisible. Sus dedos se crispaban ligeramente a los costados, recordando movimientos que no habían hecho en décadas. La verdad era que la hermana Catalina guardaba un secreto que había guardado oculto durante 43 años. Antes de ser monja, antes de dedicar su vida a la oración y al servicio, había sido alguien completamente diferente. Había sido estudiante de música en el conservatorio de la ciudad, pasando de 8 a 10 horas diarias al piano, soñando con salas de conciertos y hermosas melodías que conmovieran hasta las lágrimas. Y también había sido buena. Realmente buena. Sus profesores decían que tenía un talento natural, que sus manos estaban hechas para la música. Podía tocar piezas que dificultaban a otros estudiantes y que incluso las canciones más sencillas sonaban mágicas. La música había sido toda su vida, su pasión, su futuro. Pero entonces algo cambió. Durante su último año en el conservatorio, comenzó a sentirse vacía por dentro a pesar de toda la hermosa música que la rodeaba. Empezó a hacerse grandes preguntas sobre la vida,
el significado y el propósito. Los aplausos de las pequeñas actuaciones le parecían huecos. La competencia entre estudiantes le parecía inútil. Empezó a preguntarse si debía hacer algo más importante con su vida. Una noche, entró en una pequeña iglesia cerca del conservatorio solo para sentarse en silencio y reflexionar. La paz que sintió en ese momento fue incomparable, incluso más poderosa que su conexión más profunda con la música. Esa noche, supo que su camino estaba cambiando. Sus profesores se sorprendieron cuando les dijo que dejaba la música para hacerse monja. Su familia no lo comprendía. Algunos amigos pensaron que estaba cometiendo un terrible error, desperdiciando su talento y su futuro. Pero la hermana Catherine se sentía más segura de esta decisión que nunca. Al ingresar al convento, se prometió a sí misma y a Dios que dejaría la música atrás por completo. Creía que aferrarse a su antigua vida le impediría abrazar plenamente su nueva vocación. Así que dejó de tocar, dejó de escuchar música clásica, incluso dejó de pensar en el piano si podía evitarlo. Durante los primeros años, fue increíblemente difícil. Le dolían las manos al tocar las teclas. Oía melodías en su cabeza y tenía que obligarse a apartarlas. A veces, despertaba de sueños donde estaba actuando en el escenario y la tristeza de la realidad la golpeaba de nuevo. Pero poco a poco aprendió a encontrar plenitud en otras cosas. Descubrió la alegría al ayudar a cocinar para sus hermanas, al cuidar a los enfermos de su comunidad en la silenciosa meditación de la oración. Se convenció de que había tomado la decisión correcta, de que la música había sido una búsqueda egoísta y de que servir a Dios y al prójimo era más significativo. Pasaron los años, y la hermana Catherine se convirtió en una de las hermanas más dedicadas y humildes del convento. Nunca se quejó, siempre se ofreció como voluntaria para los trabajos más difíciles y tenía una forma amable de hacer sentir mejor a otras hermanas cuando tenían dificultades. Las monjas más jóvenes admiraban su sabiduría y bondad. Pero tarde por la noche, sola en su pequeña habitación, el secreto de la hermana Catherine a veces salía a la luz. Sus dedos se movían sobre su escritorio de madera como si fuera un teclado, tocando en silencio piezas que recordaba de décadas atrás. Golpes y percusiones, inventos improvisados, sonatas de Mozart, todo seguía allí en su memoria, tan claro y hermoso como siempre. Se decía a sí misma que estos momentos de debilidad no importaban, que eran solo ecos de su pasado que eventualmente se desvanecerían por completo. Creía que a los 73 años, con dedos artríticos y décadas sin practicar, nunca podría volver a tocar de verdad, aunque quisiera. Lo que la hermana Catherine no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Una visita llegaría al convento, alguien que vería a través de su fachada cuidadosa y reconocería la música que aún vivía en su corazón. Esta visita lo desafiaría todo. La hermana Catherine creía en sí misma y en el lugar de la música en la vida espiritual. Pero por ahora, continuaba con su tranquila rutina, pasando junto a ese piano polvoriento todos los días, con los dedos crispados por el recuerdo de melodías, y el corazón cargando una canción que nadie más podía oír. Esa noche, la hermana Catherine yacía en su estrecha cama, mirando al techo. Las oraciones vespertinas habían terminado hacía horas, y el convento estaba envuelto en su familiar y apacible silencio. Pero no llegaba el sueño. Su mente seguía divagando hacia lugares que normalmente intentaba evitar. Se giró de lado y se miró las manos a la tenue luz de la luna que se filtraba por su pequeña ventana. Esas manos que ahora pasaban sus días fregando suelos y amasando pan, una vez bailaron sobre las teclas del piano con gracia y precisión. Flexionó los dedos lentamente, sintiendo la rigidez en las articulaciones, el ligero temblor propio de la edad. Sin pensarlo, comenzó a mover los dedos sobre la almohada como si fuera un teclado. Su mano derecha comenzó con una simple melodía. La sonata para piano número 11 de Mozart. La pieza que la enamoró de la música clásica con tan solo 15 años. Su mano izquierda se unió al acompañamiento. Ambas manos se movían. Una armonía silenciosa y perfecta. La memoria muscular seguía ahí,
increíblemente fuerte después de todos estos años. Cada dedo sabía exactamente dónde ir. Cada movimiento se sentía natural y correcto. Era como si sus manos hubieran estado esperando pacientemente durante 4 décadas. Aferrándose a este conocimiento, negándose a dejar que se desvaneciera por completo. Cerró los ojos y se permitió recordar la primera vez que escuchó esta pieza de Mozart. Pasaba frente a una escuela de música en su ciudad natal cuando el sonido se escapó por una ventana abierta. Algo en esas notas la detuvo en seco. Se quedó allí parada en la acera durante los 15 minutos de la pieza, completamente hipnotizada. Ese fue el momento en que supo que tenía que aprender a tocar el piano. Su familia no tenía mucho dinero, y un piano parecía un sueño imposible, pero ella rogó y suplicó hasta que sus padres finalmente encontraron la manera de pagar clases con una vieja maestra que vivía a 3 cuadras de distancia. La hermana Catherine sonrió en la oscuridad, recordando a la señora Rodríguez, su primera maestra de piano. Era una mujer menuda de cabello plateado que había estudiado música en Europa antes de la guerra. Su apartamento olía a vainilla y a libros viejos, y tenía 2 hermosos pianos de cola que a la joven Catherine le parecieron enormes. La señora Rodríguez tenía reglas estrictas: practicar todos los días, sin excusas. Sentarse derecho. Curvar bien los dedos. Sentir la música. No solo tocar las notas. Y lo más importante, la música es un regalo que debe compartirse con el mundo. Esas primeras lecciones habían sido mágicas. Catherine llegaba cada semana, después de haber practicado hasta que le dolían los dedos, ansiosa por mostrarle a la señora Rodríguez lo que había aprendido. La vieja maestra no lo aprobaba, y luego presentaba algo nuevo: una escala, una técnica, una hermosa pieza que parecía imposiblemente difícil. Al principio, a medida que Catherine mejoraba, la señora Rodríguez empezó a hablar de su futuro. «Tienes algo especial», decía, observando cómo las manos de Catherine se movían sobre las teclas. «Tu toque es suave pero potente. Haces que el piano cante, no solo haga ruido. Esto es raro». Para cuando Catherine cumplió 18 años, ya era lo suficientemente buena. Para la audición del conservatorio, la señora Rodríguez la había preparado durante meses, eligiendo piezas que mostraran su habilidad técnica y su sensibilidad musical. El día de la audición había sido aterrador y emocionante a la vez. La hermana Catherine se revolvió en la cama, alejando los recuerdos que se estaban volviendo demasiado vívidos, demasiado dolorosos, pero su mente no cooperaba. En cambio, la arrastraba más profundamente al pasado. Recordó su dormitorio en el conservatorio con su pequeño piano vertical con el que practicaba durante horas todos los días. Su compañera de piso se había quejado del ruido hasta que Catherine aprendió a practicar con las ventanas cerradas, toallas gruesas alrededor del piano y las piernas para amortiguar el sonido. El conservatorio había sido un mundo completamente distinto. Los estudiantes paseaban tarareando melodías complejas, cargando estuches de instrumentos y hablando de compositores como si fueran amigos íntimos. Catherine se había sentido intimidada y, al mismo tiempo, completamente a gusto. Eran los suyos, otros que entendían que la música no era solo una afición, sino una vocación. Sus profesores la habían exigido más que nunca. Le asignaban piezas que parecían imposibles y exigían la perfección en cada nota. Cada frase, cada expresión sutil. Algunos estudiantes se derrumbaban bajo la presión, pero Catherine prosperaba. Cuanto más desafiante era la música, más viva se sentía. Se había sentido especialmente atraída por los compositores románticos Chopin, Schumann y Brahms. Su música le llegaba a lo más profundo del alma, expresando emociones indescriptibles. Cuando tocaba los nocturnos de Chopin, sentía como si conversara con el propio compositor, comprendiendo exactamente lo que él había sentido al escribir esas hermosas melodías melancólicas. Su sala de práctica favorita en el conservatorio había sido la número 7 del tercer piso. Tenía un hermoso piano de cola Steinway y una ventana con vistas a la ciudad. Llegaba temprano por la mañana,
cuando el edificio aún estaba en silencio, y tocaba hasta que sus manos se cansaban. Esos fueron los años más felices de su vida, o eso creía entonces. Estaba rodeada de música constantemente, aprendiendo y creciendo, preparándose para una carrera que le permitiría compartir su hermosa música con públicos de todo el mundo. Sus profesores hablaban de oportunidades para interpretar, de estudios de posgrado, de un futuro brillante en la música. Pero ahora, yaciendo en su convento, la hermana Catherine se daba cuenta de que incluso durante esos años felices, algo le había faltado. Lo sentía a veces, tarde por la noche, cuando terminaba de practicar y regresaba a su dormitorio a través del campus vacío. Una especie de soledad, una sensación de que toda esta belleza y habilidad no eran suficientes. Había ignorado ese sentimiento durante mucho tiempo, suponiendo que era solo la ansiedad normal que conlleva estudiar una materia tan exigente. Pero en su último año, la sensación se había intensificado. El éxito había empezado a sentirse vacío. La competencia con otros estudiantes se había vuelto agotadora en lugar de motivadora. Los dedos de la hermana Catherine continuaban su práctica silenciosa contra su almohada. Ahora tocaba el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, una de las piezas más hermosas jamás escritas. Sus dedos recordaban cada frase sutil, cada delicado adorno, cada momento en que la melodía necesitaba respirar. Esta había sido su melodía característica, la que interpretó en su recital de fin de curso. La interpretación había sido casi perfecta. Se había sentido completamente conectada con la música, con pleno control de cada sonido. El público la había ovacionado de pie y sus profesores habían sonreído de orgullo. Pero después, de pie en el vestíbulo, aceptaba las felicitaciones de amigos y familiares. Se había sentido extrañamente vacía. Todo este trabajo, toda esta hermosa música, y de alguna manera sentía que no era suficiente. Sonrió y dijo, «Gracias a todos». Pero en su interior se preguntaba, ¿es esto realmente lo que se supone que debo hacer con mi vida? La respuesta le había llegado gradualmente durante esos tranquilos paseos por la ciudad durante largas horas de oración y contemplación. Se había dado cuenta de que a la música, por hermosa que fuera, le faltaba algo esencial. ¿Podía conmover las emociones de las personas, pero podía tocar sus almas? ¿Podía entretener e inspirar, pero podía realmente servir a los demás? La hermana Catherine abrió los ojos y miró sus manos, todavía sobre la almohada. Esas mismas manos que una vez dieron vida a Chopin y Mozart, ahora dedicaban sus días al servicio de los demás. Preparaban comida para las hermanas hambrientas. Consolaban a los enfermos. Rezaban docenas de veces al día. Había tomado la decisión correcta. Se dijo a sí misma, tal como se lo había dicho cada noche durante 43 años. La música había sido una parte hermosa de su juventud, pero pertenecía a su pasado. Su verdadera vocación estaba allí, en esta sencilla habitación, en esta comunidad de mujeres fieles, en una vida dedicada a algo más grande que el logro personal o la expresión artística. Pero cuando finalmente se quedó dormida, sus dedos aún se movían ligeramente, aún tocaban ese silencioso Chopin nocturno, aún aferrados a un sueño que se negaba a desvanecerse por completo. 3 semanas después, la tranquila rutina del convento de Santa María se vio interrumpida por una noticia que hizo susurrar con entusiasmo a todas las hermanas durante el desayuno. Una famosa pianista venía a un retiro espiritual con ellas. Se llamaba Isabella Rivera y, según la Madre Superiora, había actuado en salas de conciertos de todo el mundo. La hermana Catherine sintió que el corazón le daba un vuelco al oír el anuncio. No había oído ese nombre en décadas, pero lo recordaba con claridad. Isabella Rivera era solo unos años mayor que Catherine en el conservatorio, y ya se estaba consolidando como una estrella emergente en el mundo de la música clásica. Incluso entonces, otros estudiantes hablaban de Isabella con una mezcla de admiración y envidia. Los días previos a la llegada de Isabella se sintieron de alguna manera diferentes. La hermana Catherine se distraía durante las oraciones, su mente divagando hacia recuerdos que solía guardar bajo llave.
Se preguntaba cómo luciría Isabella ahora, si el éxito la había cambiado, si aún tocaba con la misma pasión intensa que Catherine recordaba de sus días en el conservatorio. Cuando Isabella finalmente llegó una tarde lluviosa de martes, la hermana Catherine estaba ayudando en la cocina y oyó que el coche se detenía afuera. A través de la ventana, vio a una mujer de unos 70 años bajar de un taxi, moviéndose con la gracia y seguridad de alguien acostumbrada a estar en el escenario. Incluso con ropa de viaje sencilla, había algo elegante en ella que hablaba de una vida vivida bajo los focos. La Madre Superiora recibió afectuosamente a Isabella y le ofreció el recorrido que recibían todos los invitados a los retiros. La hermana Catherine las vislumbró al pasar junto a la ventana de la cocina, y por un instante sus miradas se cruzaron a través del cristal. La mirada de Isabella se detuvo un segundo más de lo habitual, como si percibiera algo familiar. Pero entonces el momento pasó, y continuaron su camino. Esa noche, las hermanas se reunieron en la sala común para su tiempo habitual de comunidad. La Madre Superiora había dispuesto que Isabella compartiera algunas historias sobre sus viajes y experiencias a modo de bienvenida. La hermana Catherine ocupó su asiento habitual al fondo, intentando permanecer invisible mientras su corazón latía con fuerza de anticipación. Isabella habló maravillosamente sobre su viaje a través de la música, sobre sus actuaciones en famosas salas de conciertos desde Viena hasta Tokio. Habló del poder de la música para conectar a personas de distintas culturas e idiomas, sobre los momentos en el escenario en los que se sintió completamente conectada con algo más grande que ella misma. Su voz era cálida y cautivadora, y pronto incluso las hermanas más jóvenes estaban pendientes de cada palabra. La música me ha llevado por todo el mundo, dijo Isabella, con los ojos brillantes al hablar. Pero lo que he descubierto es que las interpretaciones más significativas suelen ocurrir en los espacios más pequeños e íntimos. A veces, una simple melodía interpretada con sentimiento genuino puede llegar más profundamente que la interpretación técnicamente más perfecta en una gran sala de conciertos. La hermana Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esas palabras resonaron con algo muy profundo en su interior, algo que había intentado ignorar durante décadas. Recordó la sensación que Isabella describía, esa sensación de conexión al compartir algo hermoso con los demás, de que la música se convierte en un puente entre las almas. Después de que Isabella terminó de hablar, la hermana Margaret, una de las monjas más jóvenes, levantó la mano. ¿Crees que cualquiera puede aprender a tocar con belleza o es algo con lo que se nace? Isabella sonrió pensativa. Es una pregunta maravillosa. Creo que todos llevamos música dentro, pero se necesita valentía para dejarla salir. Algunas personas descubren su voz musical a temprana edad. Otras la encuentran mucho más tarde. La edad no importa. Lo que importa es la disposición a ser vulnerable, a dejar que la música hable a través de ti. Mientras hablaba, los ojos de Isabella parecían recorrer la sala, observando el rostro de cada hermana. Cuando su mirada se posó en la hermana Catherine, se detuvo y se mantuvo allí un instante más que las demás. La hermana Catherine se sintió expuesta, como si Isabella pudiera, de alguna manera, ver a través de su fachada cuidadosamente construida. De hecho, Isabella continuó. Algunos de los músicos más conmovedores que he conocido han sido personas que se acercaron a la música más tarde en la vida, o que regresaron a ella después de años de ausencia. Hay una profundidad en su interpretación, una comprensión de la vida que solo puede provenir de la experiencia. Las manos de la hermana Catherine temblaban ligeramente en su regazo. Las juntó con fuerza, intentando detener el aleteo involuntario. Movimientos que parecían ocurrir cada vez que alguien hablaba de música después de que terminara la reunión y las hermanas comenzaran a dispersarse. Isabella se acercó a la Madre Superiora. «¡Qué maravillosa comunidad tienen aquí!», dijo con cariño. «Ya puedo sentir la paz y la energía espiritual. Dime, ¿alguna de tus hermanas toca música? Noté que tienes un piano en la esquina». La Madre Superiora echó un vistazo al viejo piano vertical que había permanecido casi en silencio durante años. «Ah,
Ese viejo. Algunas de las hermanas más jóvenes tocan himnos sencillos de vez en cuando, pero nosotras no nos centramos realmente en actividades musicales. Nuestra vocación es la oración y el servicio a los demás. Por supuesto, Isabella asintió respetuosamente. Lo entiendo perfectamente. Solo tenía curiosidad porque percibo un profundo aprecio por la música en la sala esta noche. A veces, las personas que realmente entienden la música tienen una forma de escuchar diferente a la de los demás. La hermana Catherine había estado recogiendo sus cosas lentamente, tratando de irse sin llamar la atención. Pero al levantarse, su libro de oraciones se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Al agacharse para recogerlo, Isabella apareció de repente a su lado, tras haber cruzado la habitación con sorprendente rapidez. «Déjame ayudarte», dijo Isabella con suavidad, entregándole el libro a la hermana Catherine. Al rozar sus manos brevemente, Isabella la miró directamente a los ojos. «Sabes que tienes manos de músico». La hermana Catherine sintió que se le cortaba la respiración. «No sé a qué te refieres», balbuceó, retirando las manos rápidamente. Isabella sonrió con complicidad. Los músicos desarrollan una forma particular de colocar las manos incluso cuando no están tocando. Los dedos permanecen curvados de una manera particular, listos para encontrar su posición en las teclas. Es algo que nunca desaparece del todo, incluso después de años sin tocar. La hermana Catherine sintió que el pánico le subía al pecho. Su secreto, el que había guardado con tanto cuidado durante 43 años, parecía estar a punto de ser descubierto. «Creo que te equivocas», dijo en voz baja, agarrando con fuerza su libro de oraciones. «Nunca he sido musical». Pero la mirada de Isabella permaneció amable y comprensiva. «A veces guardamos partes de nosotros mismos por buenas razones», dijo en voz baja. Hablando. Solo la hermana Catherine podía oír, pero esas partes no desaparecen. Esperan pacientemente dentro de nosotros, esperando el momento oportuno para resurgir. Antes de que la hermana Catherine pudiera responder, Isabella se había alejado para agradecer de nuevo a la Madre Superiora la cálida bienvenida. Pero las palabras resonaron en la mente de la hermana Catherine mientras se apresuraba a regresar a su habitación. ¿Cómo podía saberlo Isabella? ¿Qué la había delatado después de todos estos años de cuidadosa ocultación? Esa noche, la hermana Catherine no pudo dormir en absoluto. La presencia de Isabella en el convento había despertado algo que llevaba décadas intentando reprimir. Los muros cuidadosamente construidos alrededor de su pasado musical comenzaban a resquebrajarse, y no estaba segura de tener la fuerza para reconstruirlos. Ahora recordaba con más claridad a Isabella de sus días en el conservatorio. Isabella había tenido talento. Sí, pero más que eso, había sido intrépida. Abordaba cada pieza con total dedicación, sin reservas, sin miedo a expresar sus emociones a través de su música. Incluso entonces, poseía esa rara cualidad que distingue a los buenos músicos de grandes. La capacidad de hacer que los oyentes sintieran que la música estaba siendo creada solo para ellos. Y ahora Isabella estaba aquí, en el mundo cuidadosamente ordenado de la hermana Catherine, haciendo preguntas que amenazaban con desmantelar todo lo que había construido. La hermana Catherine presentía que esto era solo el comienzo, que la aguda intuición musical de Isabella no se contentaría fácilmente con simples negaciones. Al acercarse el amanecer, la hermana Catherine se dio cuenta de que su tranquila vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía predecir ni controlar. A la mañana siguiente, la hermana Catherine se despertó con los ojos pesados y el corazón aún más apesadumbrado. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras las palabras de Isabella resonaban una y otra vez en su mente. «Tienes las manos de una música». ¿Cómo pudo haber sido tan descuidada? Después de 43 años de ocultar su pasado, un momento de distracción casi lo delató todo durante las oraciones matutinas. La hermana Catherine intentó concentrarse en las palabras familiares, pero su concentración se quebraba constantemente.
Podía sentir la presencia de Isabella unas filas más adelante, y de alguna manera eso hacía que el espacio sagrado se sintiera diferente, cargado de una energía que no había estado allí antes. Cuando cantaron el himno matutino, la hermana Catherine se encontró escuchando la voz de Isabella, rica, entrenada, llevando la melodía con la confianza natural de alguien que entendía la música de adentro hacia afuera. Después del desayuno, la hermana Catherine se apresuró al jardín, con la esperanza de sumergirse en la sencilla tarea de cuidar las verduras. El aire de la mañana era fresco, y por lo general las tareas repetitivas de desherbar y regar ayudaban a calmar su mente. Pero hoy, ni siquiera la paz del jardín pudo calmar sus pensamientos acelerados. Estaba arrodillada. Estaba junto a las tomateras cuando oyó pasos en el sendero de grava a sus espaldas. Sin darse la vuelta, supo que era Isabella. Sus manos se detuvieron en las plantas y respiró hondo, preparándose para lo que fuera que viniera. «Buenos días», dijo Isabella en voz baja, acercándose lentamente para no asustarla. «La Madre Superiora me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Qué verduras tan bonitas estás cultivando?», levantó la vista la hermana Catherine, protegiéndose los ojos del sol de la mañana. Isabella vestía con sencillez, con vaqueros y un suéter, y parecía más una mujer común y corriente que la pianista de fama mundial que era. Pero aún conservaba esa presencia inconfundible, esa forma de comportarse que delataba la confianza ganada con años de actuación. «Gracias», respondió la hermana Catherine en voz baja, volviendo a sus plantas. «El huerto nos alimenta y nos da un lugar para rezar mientras trabajamos». Isabella se arrodilló a su lado, aparentemente indiferente a ensuciarse la ropa. «¿Puedo ayudar? Crecí en una pequeña granja antes de que la música se apoderara de mi vida. Todavía recuerdo cómo distinguir una mala hierba de una verdura». Durante varios minutos, trabajaron en un cómodo silencio. La hermana Catherine se sorprendió de lo natural que se sentía tener a Isabella a su lado, arrancando malas hierbas con manos expertas. Le recordaba a trabajar junto a sus compañeros durante los descansos en el conservatorio, cuando escapaban de la intensidad de las salas de práctica y simplemente eran jóvenes normales por un rato. «Hermana Catherine», dijo Isabella finalmente, con voz suave pero directa. «Espero no haberte incomodado anoche con mi comentario sobre tus manos. A veces hablo antes de pensar». Las manos de la hermana Catherine se detuvieron en su trabajo. Había estado temiendo esta conversación, pero ahora que había llegado, sintió una extraña sensación de alivio. «Está bien», dijo en voz baja. «No te equivocaste». Isabella la miró con ojos comprensivos. «¿Te gustaría hablar de ello? A veces ayuda compartir estas cosas con alguien que pueda entender». Durante un largo momento, la hermana Catherine no dijo nada. Arrancó algunas malas hierbas más, recomponiendo sus pensamientos y su coraje. Finalmente, se sentó sobre sus talones y miró directamente a Isabella. «Estudié piano en el conservatorio. Hace mucho tiempo, eso creía», dijo Isabella en voz baja. «Hay algo en la forma en que escuchas música, en cómo se mueven tus dedos al oír ciertas melodías. ¿Cuánto tiempo hace que no tocas?» 43 años, susurró la hermana Catherine, sintiendo la canción pesada en la boca. «Lo dejé cuando hice mis votos. Sentía que no podía servir a Dios completamente si me aferraba a mi antigua vida». Isabella guardó silencio por un momento, procesando esta información. Debió de ser increíblemente difícil. La música no es solo algo que hacemos. Se convierte en parte de quienes somos. La hermana Catherine sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero creí que era necesario. Todavía lo creo». «¿Y nunca has tocado desde entonces? ¿Ni una sola vez?» «No». La hermana Catherine negó con la cabeza firmemente. «La Madre Superiora ha dejado claro que tales actividades son distracciones de nuestro trabajo espiritual. El piano de la sala común es solo para himnos sencillos, e incluso eso se desaconseja». Isabella frunció el ceño ligeramente.
Pero sin duda la música también puede ser una forma de oración. Algunas de las experiencias más espirituales que he tenido han sido tocando en Bach o Palestrina. La música fue una de las primeras formas de la humanidad de alcanzar lo divino. La hermana Catherine había pensado lo mismo innumerables veces a lo largo de los años, pero oírlo en voz alta lo hacía sentir peligroso de alguna manera. Quizás para algunas personas, dijo con cuidado, pero para mí, era motivo de orgullo y ambición mundana. Necesitaba dejarlo ir para encontrar mi verdadero camino. ¿Puedo preguntar en qué te especializaste? ¿Qué compositor te conmovió más profundamente? A pesar de sí misma, la hermana Catherine sintió una pequeña sonrisa en su rostro. Chopin, sobre todo, y las piezas más intrincadas de Bach. Me encantaba cómo Chopin podía expresar emociones tan profundas a través de melodías sencillas, y me fascinaba la belleza matemática de las fugas de Bach. Los ojos de Isabella se iluminaron con reconocimiento y emoción. Chopin y Bach, dos maestros que entendieron que la técnica debe estar al servicio de la emoción, no al revés. Debías de ser bastante hábil para abordar sus obras más desafiantes. La hermana Catherine sintió un arrebato de su antiguo orgullo, seguido rápidamente de culpa. Era competente, dijo con modestia. Pero esa vida ya quedó atrás. ¿Lo es? Preguntó Isabella con suavidad. Me refiero a tus manos. Recuerda, tus oídos aún perciben las sutilezas de la música que la mayoría de la gente pasa por alto. Ese tipo de comprensión musical profunda no desaparece simplemente porque decidamos dejarla de lado. La hermana Catherine se levantó bruscamente, sacudiéndose la suciedad del hábito. Debería volver a mis tareas. Tengo que ayudar con los preparativos del almuerzo, pero Isabella también se levantó, no dispuesta a dejar que la conversación terminara. Hermana Catherine, ¿podría considerar tocar algo para mí? Solo una vez. Prometo que quedaría entre nosotras. La petición golpeó a la hermana Catherine como un puñetazo. Por un instante, se la imaginó sentada ante ese viejo piano, sintiendo de nuevo las teclas bajo sus dedos, dejando que su memoria la guiara a través de una pieza que una vez se sabía de memoria. El anhelo era tan intenso que casi la hizo caer de rodillas. No puedo, dijo, con la voz apenas un susurro. La Madre Superiora ha sido muy clara al respecto. Considera que las actividades musicales individuales conducen al orgullo y al egocentrismo, cualidades que no tienen cabida en la vida religiosa. Pero seguramente comprendería si le explicara que escuchar música sacra interpretada con genuina devoción era para mi propio beneficio espiritual. La hermana Catherine negó con la cabeza con tristeza. No lo entiendes. Me pidió específicamente que me alejara del piano cuando se enteró de mis orígenes hace años. Dijo que sería demasiado tentador, que probablemente me alejaría de mi verdadera vocación. Isabella pareció sorprendida. Sabía de tu formación musical y te pidió que no tocaras. Me estaba protegiendo, dijo la hermana Catherine, aunque las palabras le resultaron vacías incluso a ella misma. Me estaba ayudando a concentrarme en lo que realmente importa. ¿Y si tocar música forma parte de lo que realmente importa? Preguntó Isabella en voz baja. ¿Y si negar una parte tan fundamental de ti misma te impide convertirte en la persona que Dios quería que fueras? La pregunta flotaba en el aire entre ellas como un desafío. La hermana Catherine sintió que algo se quebraba en tu interior. Su pecho, un muro. Había pasado décadas construyéndolo y comenzaba a desmoronarse. Pero el miedo era más fuerte que el anhelo. He vivido sin música durante 43 años, dijo, y su voz se fortaleció. He encontrado paz, propósito y servicio a los demás. No necesito revivir viejos sueños para sentirme completa. Isabella estudió su rostro durante un largo instante. Respeto tu decisión, dijo finalmente. Pero también creo que te equivocas al decir que la música es egoísta. Algunas de las personas espirituales más generosas que conozco son músicos que usan sus dones para brindar belleza y consuelo a los demás. Mientras Isabella se alejaba, dejando a la hermana Catherine sola en el jardín, las palabras resonaron en su mente.
Intentó volver a su trabajo, pero sus manos temblaban demasiado. La conversación había despertado sentimientos que tanto le había costado enterrar, y no estaba segura de tener la fuerza para reprimirlos esa noche. Al pasar por la sala común, la hermana Catherine se detuvo en la puerta. El viejo piano estaba allí, como siempre. Silenciosa y paciente. Por primera vez en décadas, se permitió observarlo detenidamente, imaginarse sentada en ese banco, preguntarse cómo se sentiría volver a hacer música. Pero entonces oyó la voz de la Madre Superiora al final del pasillo, y pasó rápidamente, con el corazón latiendo de culpa. Algunas puertas, una vez cerradas, estaban destinadas a permanecer así. La semana transcurrió lentamente, cada día más pesado que el anterior. La hermana Catherine se encontró observando a Isabella desde la distancia, notando cómo la famosa pianista se movía por el convento con tanta gracia natural. Isabella se unía a las hermanas en todas sus actividades diarias, oraciones, comidas, incluso ayudando con las tareas sencillas. Pero había algo en sus ojos que hablaba de una vida vivida en grandes escenarios, de una música que la había llevado a lugares con los que la mayoría de la gente solo podía soñar. La hermana Catherine intentó mantener su rutina habitual, pero todo se sentía diferente ahora. Durante las oraciones vespertinas, se sorprendía escuchando con más atención los himnos, analizando las armonías de una manera que no lo había hecho en décadas. Cuando ella al pasar por la sala común, sus pasos se ralentizaban involuntariamente y se encontraba mirando el viejo piano como si lo viera por primera vez. Isabella, por su parte, parecía percibir la lucha interna de Catherine. Sonreía cálidamente cada vez que sus caminos se cruzaban, pero no insistía en conversar más sobre música. En cambio, simplemente existía en el espacio, su sola presencia le servía de recordatorio constante del mundo que la hermana Catherine había dejado atrás. El viernes por la noche, la Madre Superiora hizo un anuncio durante la cena que le dio un vuelco a la hermana Catherine. Como todos saben, nuestra invitada Isabella nos dejará mañana después de las oraciones de la mañana. Esta noche, amablemente, se ha ofrecido a compartir algunos de sus dones musicales con nosotras como gesto de despedida. El comedor bullía con susurros emocionados. Muchas de las hermanas más jóvenes nunca habían escuchado tocar a una pianista profesional, e incluso algunas de las mayores parecían intrigadas. La hermana Catherine sintió un nudo en el estómago. Deseaba desesperadamente escuchar a Isabella tocar, pero también temía lo que esto pudiera hacerle a su equilibrio emocional, cuidadosamente mantenido. Después de cenar, las hermanas se reunieron en la sala común. Alguien había movido las sillas para que estuvieran frente al viejo piano, creando un espacio íntimo para el concierto. La hermana Catherine se sentó en la última fila, con la esperanza de permanecer invisible y al mismo tiempo poder, para escuchar la música. Isabella se acercó al piano con la confianza y soltura de quien había tocado miles de veces. Ajustó la altura del banco, probó algunas teclas para comprobar la afinación y luego se giró para dirigirse a su pequeño público. Gracias a todos por la cálida bienvenida que me dieron esta semana. Su voz se oyó con facilidad por toda la sala. Su amabilidad y devoción espiritual han sido verdaderamente inspiradoras. Esta noche me gustaría compartir algo de música que me ha traído consuelo y paz a lo largo de mi carrera. Volvió al piano y colocó las manos suavemente sobre las teclas. Por un momento, la sala quedó en completo silencio, llena de expectación. Entonces Isabella comenzó a tocar. Las primeras notas del sostenido y el nocturno en mi bemol mayor flotaron en el aire como una oración. La hermana Catherine se quedó sin aliento. Esta era la pieza que había tocado en su recital de fin de curso hacía 43 años. La pieza que la había atormentado durante décadas. Pero escucharla ahora, interpretada por las manos magistrales de Isabella, era como experimentarla por primera vez. La interpretación de Isabella era diferente a como la hermana Catherine la había interpretado en su juventud. Donde la hermana Catherine se había centrado en la precisión técnica y la expresión emocional, Isabella aportaba una profundidad de experiencia vital que transformaba cada frase.
Cada nota parecía cargar con el peso de décadas de alegrías y tristezas de una vida plena. La hermana Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus manos, apoyadas en el regazo, comenzaron a moverse involuntariamente, siguiendo la música como si la estuviera tocando ella misma. La memoria muscular era tan fuerte que podía sentir cada matiz, cada sutil cambio de pedal, cada respiración entre frases a medida que la pieza continuaba. La hermana Catherine se encontró recordando no solo cómo tocar esta música, sino también porque se había enamorado de ella en primer lugar. La forma en que Chopin podía capturar las emociones humanas más complejas en melodías aparentemente tan simples. La forma en que cada frase se basaba en la anterior, creando una narrativa que hablaba directamente al alma que la rodeaba. Las demás hermanas permanecieron sentadas, absortas. Algunas tenían los ojos cerrados, dejándose llevar por la música. Otras observaban fascinadas las manos de Isabella, asombradas por la belleza de los sonidos que emanaban de un instrumento que siempre habían considerado un simple mueble. Al terminar el toque, el silencio que siguió fue profundo. Isabella hizo una pausa, dejando que las últimas notas se desvanecieran por completo antes de comenzar su siguiente pieza. Eligió la melodía de Bach para la cuerda sol. Arreglada para piano, una pieza que parecía conectar lo sagrado con lo profano, perfecta para este público. De las religiosas, la hermana Catherine estaba completamente perdida. La música había derribado todas las defensas que había construido a lo largo de los años. Ya no era la hermana Catherine, la monja, sentada en la sala común de un convento. Era Catherine, la joven pianista, sintiendo la magia de la buena música por primera vez. Sus dedos se movían constantemente, tocando cada nota, su cuerpo se mecía ligeramente al ritmo. Isabella parecía percibir un cambio en la sala mientras tocaba. De vez en cuando, su mirada recorría al público. Y cada vez que encontraban a la hermana Catherine, se detenían un instante. Era como si pudiera ver la transformación, como si pudiera percibir el alma musical que despertaba tras décadas de letargo. La pieza terminó con una suave cascada de notas que parecían elevarse como incienso. El silencio inundó la sala, pero esta vez se sentía diferente. Cargada de emoción y posibilidades, Isabella se giró en el banco para mirar al público. La música tiene el poder de tocar lugares del corazón que las palabras no pueden alcanzar, dijo en voz baja. Nos recuerda que la belleza y la trascendencia siempre están a nuestro alcance, sin importar las circunstancias. Sus ojos volvieron a encontrarse con la hermana Catherine, y esta vez le sostuvieron la mirada fijamente. A veces pensamos que debemos elegir entre lo sagrado y lo bello, entre el servicio a los demás y la expresión de nuestros dones. Pero creo que negar los dones que hemos recibido es, en realidad, una forma de ingratitud hacia la fuente divina de esos dones. La hermana Catherine sintió como si Isabella le hablara directamente, como si todos los demás en la sala hubieran desaparecido. Las palabras la impactaron como una fuerza física, desafiando todo lo que había creído sobre su decisión de abandonar la música. Me gustaría tocar una pieza más, continuó Isabella, volviendo al piano. Pero primero, quiero preguntar si alguien más quiere acompañarme. La música siempre es más hermosa cuando se comparte. La sala estaba en silencio. Ninguna de las otras hermanas tenía la habilidad ni la confianza para tocar junto a una pianista de fama mundial. Pero la hermana Catherine sintió que algo se agitaba en su interior, algo que había estado latente durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Isabella comenzó a tocar los primeros acordes de Amazing Grace, arreglados en un estilo sencillo pero elegante, accesible para cualquier pianista. Con habilidades básicas. El himno familiar llenó la sala y varias hermanas comenzaron a tararear suavemente. Mientras Isabella tocaba, miró directamente a la hermana Catherine y habló en voz baja. Sus palabras se oían con claridad a pesar de la música. Esto es una invitación, no una exigencia. Pero a veces el mayor acto de fe es dar un paso al frente cuando tenemos miedo.
El corazón de la hermana Catherine latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Le sudaban las palmas de las manos y le temblaban visiblemente. Cada parte lógica de su mente le gritaba que permaneciera sentada, que mantuviera la disciplina que había practicado durante más de 4 décadas. Pero algo más profundo la llamaba, algo que se sentía menos como rebelión y más como volver a casa. La música llegaba a su alma y arrancaba partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Dart, muy lentamente, con las piernas temblorosas. La hermana Catherine se puso de pie. Las demás hermanas se giraron para mirarla sorprendidas, pero ella apenas las notó. Toda su atención estaba en el piano. Ante la sonrisa alentadora de Isabella, ante la música que la llamaba como una voz del pasado. Paso a paso tembloroso, caminó hacia el frente del salón, hacia el piano que había permanecido en silencio durante tantos años, hacia un momento que lo cambiaría todo. La sala común quedó en completo silencio mientras la hermana Catherine se dirigía al piano. Todas las hermanas presentes se giraron para observar, con una mezcla de sorpresa, curiosidad y preocupación en sus rostros. Esta era la hermana Catherine, la silenciosa que siempre se mantenía en un segundo plano, la que nunca llamaba la atención. ¿Qué hacía? Sentía que las piernas de la hermana Catherine se le doblaban a cada paso. El corazón le latía tan fuerte en los oídos que apenas podía oír la suave interpretación de Isabella. Pero algo la impulsaba hacia adelante. Algo más fuerte que su miedo. Más fuerte que 43 años de cuidadoso autocontrol. La Madre Superiora, que había estado sentada en la primera fila, se giró para ver qué causaba la perturbación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la hermana Catherine caminando hacia el piano. El rostro de la anciana mostró de inmediato preocupación, luego confusión, luego algo que parecía casi alarma. «Hermana Catherine». La voz de la Madre Superiora interrumpió la suave interpretación de Isabella. «¿Qué haces?». La hermana Catherine se detuvo a medio camino del piano, consciente de repente de que todos la miraban. El peso de su atención la aplastaba. Su rostro se sonrojó al temblar aún más violentamente. ¿En qué había estado pensando? Había pasado décadas aprendiendo a controlar estos impulsos, a poner sus deberes espirituales por encima de sus deseos personales. Ahora estaba haciendo un espectáculo delante de toda la comunidad. Lo siento, tartamudeó, con la voz apenas audible. No sé qué me pasó. Debería volver a sentarme. Pero Isabella dejó de tocar y se giró en el banco del piano para mirar a la sala. Por favor, no te disculpes, dijo con suavidad. La música llama a diferentes personas de diferentes maneras. Si te sentiste conmovida a unirte, es algo hermoso. La Madre Superiora se puso de pie. Su expresión era severa, pero no cruel. Hermana Catherine, creo que quizás debería volver a su asiento. Hablamos de este asunto hace años. La sala estaba tan silenciosa que se oía el tic-tac del viejo reloj en la pared. La hermana Catherine se quedó paralizada entre el piano y su asiento, entre su pasado y su presente, entre la vida que había elegido y la vida que había abandonado. Sentía las miradas de todas las hermanas sobre ella. Percibía su confusión y curiosidad. La hermana Margaret, una de las monjas más jóvenes, habló desde el centro de la sala. «Madre Superiora, ¿qué ocurre?». La mandíbula de la Madre Superiora se tensó ligeramente. Esperaba manejar la situación discretamente, pero ahora se estaba convirtiendo en un asunto público. «La hermana Catherine tiene formación musical», dijo con cautela. «Cuando vino con nosotras, acordamos que sería mejor para su desarrollo espiritual que se centrara por completo en sus deberes religiosos sin la distracción de sus antiguos intereses». Un murmullo recorrió la sala. Muchas hermanas no tenían ni idea de que la hermana Catherine tuviera formación musical. Había tenido tanto éxito ocultando esta parte de sí misma que, incluso después de décadas de convivencia, la mayoría no sabía nada de su pasado. Pero, sin duda, dijo la hermana Agnès, una monja mayor que siempre había sentido cariño por la hermana Catherine, la música en sí no tiene nada de malo.
Cantamos himnos todos los días. La música forma parte de nuestro culto. La Madre Superiora parecía incómoda. Claro que la música en sí no tiene nada de malo. Pero, en el caso específico de la hermana Catherine, sentíamos que volver a tocar el piano podría reavivar anhelos que podrían interferir con su progreso espiritual. Isabella, que había estado escuchando este intercambio con creciente asombro, finalmente habló. Arriba, Madre Superiora, con respeto, no estoy segura de entender. Por lo que veo, hermana Kat. La hermana Catherine es una de las miembros más devotas de su comunidad. ¿Cómo podría el compartir un don musical disminuir esa devoción? No entiendes la situación, respondió la Madre Superiora, con la voz ligeramente más aguda. La hermana Catherine llegó a nosotras con un fuerte apego a su vida musical. Tomó la sabia decisión de dejarlo atrás para abrazar plenamente su vocación aquí. La hermana Catherine se quedó en medio de todo, sintiendo que iba a derrumbarse por el estrés y la vergüenza. Esto era exactamente lo que había temido durante tantos años, que su secreto saliera a la luz, que causara disturbios y conflictos en su pacífica comunidad. Por favor, dijo en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. No quiero causar problemas. La Madre Superiora tiene razón. Debería tener más control sobre mí misma. Pero al pronunciar estas palabras, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su rostro, el esfuerzo de negar lo que su corazón clamaba, se había vuelto casi físicamente doloroso. Sus manos seguían moviéndose ligeramente, como si tuvieran voluntad propia, siguiendo el ritmo de la música que ya no sonaba. Isabella observaba la escena con creciente emoción. Podía ver el dolor en el rostro de la hermana Catherine, podía reconocer la agonía de un músico obligado a negar su naturaleza fundamental. Como alguien que había dedicado toda su carrera a ayudar a la gente a conectar con la música, la situación le resultaba desgarradora. Madre Superiora, dijo Isabella, levantándose del piano. ¿Y si asumía toda la responsabilidad? ¿Y si la hermana Catherine tocaba solo una pieza como parte de mi concierto de despedida? ¿Seguro que no podrías oponerte a que una invitada hiciera tal petición? La Madre Superiora parecía dividida. Se preocupaba genuinamente por la hermana Catherine y siempre había creído que actuaba en el mejor interés de las monjas, pero tampoco podía ignorar la evidente angustia que sus reglas causaban. Alrededor de la sala, podía ver los rostros de las otras hermanas, muchas de las cuales parecían confundidas y preocupadas por lo que estaban presenciando. La hermana Rose, que tenía casi 90 años y llevaba más tiempo en el convento que nadie, se levantó lentamente. Su voz era suave pero clara. Madre Superiora, he observado a la hermana Catherine durante más de 20 años. Nunca he visto a nadie más dedicada a nuestra comunidad, más desinteresada en su servicio a los demás. Si tiene un don que podría traer belleza al mundo, quizás deberíamos considerar que este don en sí mismo podría ser parte del plan de Dios. Otras hermanas comenzaron a asentir en señal de acuerdo. La hermana Catherine siempre había sido querida en la comunidad por su bondad, su arduo trabajo y su espíritu gentil. Ninguno de ellos podía entender por qué se le negaba la oportunidad de compartir algo que claramente significaba tanto para ella. La Madre Superiora miró a su alrededor, viendo los rostros de su comunidad, las lágrimas en los ojos de la hermana Catherine, la expresión compasiva pero decidida de Isabella. Siempre se había enorgullecido de tomar decisiones que eran lo mejor para todos, pero esta situación era más complicada de lo que había anticipado. La sala permaneció en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 1 minuto o 2. Finalmente, la expresión de la Madre Superiora comenzó a suavizarse. Miró directamente a la hermana Catherine, viéndola realmente, quizás por primera vez en años, no solo como una hermosa monja que seguía las reglas, sino como un ser humano completo con dones, anhelos y una vida interior compleja. Hermana Catherine, dijo en voz baja, ¿es esto realmente lo que quieres? Después de todos estos años de dejar la música de lado, ¿de verdad deseas volver a tocar? La voz de la hermana Catherine era apenas un susurro,
pero sus palabras eran claras. Más que nada, Madre Superiora, he intentado olvidarlo con todas mis fuerzas, pero la música nunca me ha abandonado. Ha estado esperando dentro de mí todo este tiempo. La Madre Superiora cerró los ojos un momento, como si rezara pidiendo guía. Cuando los volvió a abrir, parecía cansada, pero resignada. Muy bien, dijo lentamente. Si nuestra invitada Isabella quiere oírte tocar, quizás una pieza sea aceptable. La sala pareció exhalar al unísono. Las rodillas de la hermana Catherine casi se doblaron de alivio y terror. Después de 43 años de silencio, por fin iba a volver a tocar las teclas del piano. La hermana Catherine se quedó paralizada un momento, incapaz de creer lo que acababa de oír. Después de 43 años de silencio, la Madre Superiora le había dado permiso para tocar. Las palabras parecían resonar en su mente como algo salido de un sueño. Las demás hermanas se removieron en sus asientos, todas las miradas fijas en ella con una mezcla de anticipación y curiosidad. Isabella se apartó del banco del piano con una sonrisa alentadora. «El piano es tuyo», dijo, suavemente, señalando el instrumento que había permanecido casi en silencio durante tantos años. «Hermana». Las piernas de Catherine se sentían como agua mientras daba los últimos pasos hacia el piano. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que juntarlas para detener el temblor. Había imaginado este momento. Lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años, generalmente a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, pero nunca había creído realmente que lo haría. De hecho, el banco del piano se sentía extraño bajo ella al sentarse. Era más bajo de lo que recordaba que eran los pianos, y dudó un momento intentando ajustar la altura. Sus movimientos eran torpes por el nerviosismo, y tiró el pequeño atril con el codo, causando un fuerte ruido que hizo que todos se sobresaltaran. «Lo siento», susurró, con el rostro ardiendo de vergüenza mientras intentaba volver a colocar el atril con manos temblorosas. «Tómate tu tiempo», dijo Isabella con suavidad desde junto al piano. «No hay prisa». La hermana Catherine finalmente logró acomodarse en el banco. Apoyó las manos en las rodillas e intentó calmar la respiración. A su alrededor, la sala común estaba completamente en silencio, salvo por el viejo tic-tac del reloj en la pared y el suave sonido del viento fuera de las ventanas. Miró las teclas del piano y, por un momento, le parecieron extrañas. Estos rectángulos blancos y negros que antes le habían resultado tan familiares como sus propios dedos ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. ¿Y si lo hubiera olvidado todo? ¿Y si 43 años de silencio hubieran borrado todas sus habilidades? ¿Y si se avergonzaba delante de todos? «¿Qué te gustaría tocar?», preguntó Isabella en voz baja. La mente de la hermana Catherine se quedó en blanco. Había memorizado cientos de piezas a la vez, pero ahora no podía pensar en ni una sola. La presión de todos observándola era abrumadora. Podía sentir la mirada preocupada de la Madre Superiora, podía percibir la curiosidad de las hermanas menores que nunca la habían oído hablar de música. «No estoy segura», balbuceó. «Ha pasado tanto tiempo. Quizás fue un error». «Puedo sugerirte algo», ofreció Isabella con suavidad. «¿Qué pieza te trajo más paz cuando eras más joven?» No fue la más técnicamente desafiante, ni la más impresionante, pero sí la que le hizo sentir como si volviera a casa. La pregunta atravesó el pánico de la hermana Catherine como un cuchillo suave. Sin pensarlo, respondió, «Bachis a María, el arreglo de Guno perfecto», sonrió Isabella. «Una pieza que une la música y la oración. No se me ocurre nada más apropiado». La hermana Catherine asintió lentamente y puso las manos sobre las teclas por primera vez en más de 4 décadas. El marfil se sentía fresco y suave bajo sus dedos, tal como lo recordaba. Por un instante, los años parecieron desvanecerse, y volvió a ser la joven Catherine. Sentada en su piano de práctica en el dormitorio del conservatorio, pulsó una tecla. Suavemente, la nota resonó clara y precisa en la habitación silenciosa. Luego otra nota,
y luego otra, mientras sus dedos empezaban a recordar sus posiciones. Fue como saludar a viejos amigos que habían estado esperando pacientemente su regreso. Los primeros compases de Bachis Ofa María comenzaron a fluir del viejo piano. Los dedos de la hermana Catherine se movían lentamente al principio, inseguros y cuidadosos, tanteando pasajes que antes eran tan naturales como respirar. Pero con cada nota, la confianza comenzaba a regresar. La memoria muscular que había estado dormida durante tanto tiempo finalmente despertaba. Dot. A medida que la melodía familiar se desplegaba, algo mágico comenzó a suceder. Los años de silencio, la artritis en sus articulaciones, el temblor en sus manos, nada de eso importaba ya. La música la dominaba, fluyendo a través de ella como un río que finalmente había encontrado su camino de regreso al mar, las hermanas entre el público. Sut, paralizada. Conocían a la hermana Catherine como una mujer tranquila y humilde que limpiaba pisos y cuidaba jardines. No tenían idea de que una belleza tan extraordinaria residía en sus dedos. El viejo piano, que siempre había sonado pequeño y desafinado cuando las hermanas menores tocaban himnos sencillos, de repente cantaba con una voz que nunca antes habían escuchado. Isabella observaba con lágrimas en los ojos. Como música profesional, reconocía el verdadero arte al oírlo, y lo que emergía de ese viejo piano era nada menos que extraordinario. La hermana Catherine no solo tocaba las notas. Contaba una historia, expresando décadas de emociones reprimidas. A través de cada frase, la forma en que la hermana Catherine moldeaba cada línea melódica demostraba un profundo conocimiento de la arquitectura musical. Su toque era suave pero autoritario, extrayendo sonidos del envejecido instrumento que revelaban su potencial oculto. Cada adorno estaba perfectamente colocado. Cada cambio dinámico servía al arco emocional más amplio de la pieza. Pero era más que solo habilidad técnica. Había algo en la interpretación de la hermana Catherine que hablaba de una vida plena, de penas transformadas en sabiduría, de alegría ganada con esfuerzo tras años de sacrificio. La joven pianista, que había dejado el conservatorio hacía 43 años, tenía talento, pero esta mujer mayor aportaba una profunda expresividad que solo se logra con toda una vida de experiencia. Dot. A medida que la pieza llegaba a su momento culminante, todo el cuerpo de la hermana Catherine. Me sumergí en la música. Sus hombros se mecían ligeramente al ritmo de las frases. Sus pies accionaban los pedales con precisión instintiva, y su rostro reflejaba una paz y una alegría que ninguna de las hermanas había visto antes. Era como si finalmente hubiera recordado quién era realmente. La melodía subía y bajaba, creando imágenes y sonidos que hicieron que varias hermanas cerraran los ojos y se perdieran en la belleza. La Madre Superiora se inclinó hacia adelante, completamente cautivada por lo que presenciaba. Conocía la formación musical de la hermana Catherine, pero nunca había imaginado algo así. Cuando la hermana Catherine llegó al último pasaje, redujo ligeramente el ritmo, permitiendo que cada nota resonara con fuerza en la silenciosa habitación. La última cuerda quedó suspendida en el aire durante varios segundos después de que ella levantara las manos del teclado, creando un silencio que se sentía sagrado y completo. Durante un largo instante, nadie se movió. La transformación que acababan de presenciar era tan profunda que pareció requerir tiempo para procesarla por completo. La hermana Catherine permanecía sentada con las manos aún sobre las teclas, con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder creer lo que acababa de suceder. Entonces, la hermana Agnès comenzó a aplaudir lenta y suavemente al principio. Luego, con creciente entusiasmo, las demás hermanas se unieron una a una hasta que la sala se llenó de aplausos que provenían del corazón, no de mera cortesía. Varias de las hermanas más jóvenes lloraban desconsoladamente, conmovidas por una belleza que nunca esperaron encontrar en su tranquilo convento. Isabella se adelantó y posó una mano suave sobre el hombro de la hermana Catherine. «Fue absolutamente magnífico», susurró. «No has perdido nada, si acaso algo. Has adquirido una profundidad de expresión que tu yo más joven jamás podría haber alcanzado».
La hermana Catherine la miró con asombro en los ojos. Lo había olvidado, dijo en voz baja. Había olvidado cómo se sentía dejar que la música hablara a través de mí en lugar de intentar controlarla. La Madre Superiora se acercó lentamente al piano, con el rostro entre asombro y algo que podría haber sido arrepentimiento. Hermana Catherine, dijo en voz baja. No tenía ni idea. En todos estos años. Nunca lo imaginé. La hermana Catherine se levantó. Se levantó del banco, con las piernas aún temblorosas, pero su rostro resplandecía de una alegría que la transformó por completo. Por primera vez en décadas, se sintió completa de nuevo, como si una parte perdida de su alma finalmente hubiera sido devuelta. La mañana siguiente trajo una extraña mezcla de alegría e incertidumbre al convento. La hermana Catherine se despertó sintiendo que vivía en la vida de otra persona. Sus manos aún hormigueaban con el recuerdo de haber tocado las teclas del piano otra vez, y seguía flexionándolas. Sus dedos, asombrados de haber recordado tanto después de tantos años de silencio. En el desayuno, el ambiente era diferente. Las hermanas más jóvenes la miraban con nuevos ojos, como si la vieran por primera vez. La hermana Margaret no dejaba de hablar de lo hermosa que había sido la música. Y la hermana Agnès no dejaba de sacudir la cabeza con asombro. Incluso la Madre Superiora parecía insegura de cómo comportarse a su alrededor, ofreciendo pequeñas sonrisas, pero con aspecto preocupado por algo. No podía nombre. Isabella tenía previsto irse después de las oraciones matutinas, y la hermana Catherine sintió una profunda tristeza al pensar en despedirse. Esta mujer extraordinaria había cambiado su vida en tan solo una semana, ayudándola a redescubrir una parte de sí misma que creía perdida para siempre después de las oraciones. Mientras Isabella empacaba su sencilla maleta de viaje, se acercó a la hermana Catherine con una sonrisa amable. «Tengo una confesión que hacer», dijo en voz baja, sacando su teléfono. «Anoche, durante tu actuación, la grabé. Espero que no te importe». Los ojos de la hermana Catherine se abrieron de par en par, sorprendida. «Me grabaste tocando. No pude evitarlo». Isabella explicó. «Lo que hiciste anoche fue tan extraordinario, tan conmovedor que sentí que debía preservarse de alguna manera. ¿Te importaría si lo comparto? Creo que el mundo necesita saberlo». «¿Qué pasó aquí?» La hermana Catherine sintió una punzada de pánico. «Compártelo, pero no soy nadie especial. Solo soy una monja anciana que solía tocar el piano». Isabella le tomó las manos con suavidad. «Catherine, lo que hiciste anoche no fue solo tocar el piano. Fue puro arte, de esos que conmueven. Tu actuación tuvo más emoción genuina y profundidad espiritual que la mayoría de los conciertos profesionales a los que he asistido. Pero, ¿y si la gente se ríe de mí? ¿Y si piensan que es una tontería que una monja anciana toque el piano después de todos estos años? Créeme», dijo Isabella con total seguridad, «nadie que escuche esa grabación se reirá. Se conmoverán hasta las lágrimas, igual que nos pasó a todos anoche». La Madre Superiora, que había estado escuchando desde cerca, dio un paso al frente. Su rostro mostraba la lucha interna que había estado teniendo desde la noche anterior. «Hermana Catherine, la decisión es tuya, pero quiero que sepas que he estado rezando por lo de anoche y creo que puede que me haya equivocado en mi enfoque de tus dones musicales todo el tiempo. Estos años». La hermana Catherine miró a su superiora con sorpresa. La Madre Superiora nunca había admitido haberse equivocado en nada en todos los años que Catherine la conocía. «Pensé que te estaba protegiendo de la tentación», continuó la Madre Superiora, con voz suave y arrepentida. «Pero empiezo a comprender. Que quizás en realidad te estaba impidiendo usar un don que Dios quería que compartieras con el mundo». Después de mucha conversación y oración, la hermana Catherine finalmente accedió a que Isabella compartiera la grabación. Pero ninguna de ellas podría haber predicho lo que sucedería después. Isabella publicó el video en sus redes sociales esa noche con un simple pie de foto. A veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados.
Esta es la hermana Catherine, quien no había tocado el piano en 43 años hasta anoche. Escucha lo que sucede cuando alguien finalmente permite que su verdadero yo brille. En cuestión de horas, el video comenzó a difundirse. Los seguidores de Isabella, muchos de ellos amantes de la música clásica y músicos profesionales, quedaron atónitos con lo que escucharon. Los comentarios llevaron a raudales. Me hicieron llorar. ¿Cómo es posible después de 43 años? Esta es la interpretación más conmovedora que he escuchado. Toca con la sabiduría de alguien que realmente ha vivido. A la mañana siguiente, el video se había compartido miles de veces. Los blogs de música lo retomaron, llamándolo la interpretación que restaurará tu fe en el poder de la música. Las estaciones de radio clásicas comenzaron a reproducir el audio. Los medios de comunicación comenzaron a contactarnos para saber más sobre la misteriosa monja que había cautivado a Internet de la noche a la mañana. La hermana Catherine estaba completamente abrumada por la respuesta. El viejo teléfono del convento sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas de periódicos, estaciones de radio y programas de televisión. Los periodistas se presentaron en la puerta principal, con la esperanza de hablar con la mujer que se había convertido en una sensación de la noche a la mañana. No entiendo, le dijo la hermana Catherine a la Madre Superiora mientras veían que otra camioneta de noticias se detenía afuera. ¿Por qué todos están tan interesados en una anciana tocando el piano? La Madre Superiora, que estaba leyendo correos electrónicos en la computadora del convento, levantó la vista con asombro. Catherine, este video ha sido visto por más de 2 millones de personas en solo 3 días. Los comentarios son increíbles. La gente dice que tu música les ayudó en momentos difíciles, les recordó sus propios sueños olvidados y les dio esperanza. Un comentario que me conmovió especialmente fue el de una mujer de Alemania. Tengo 68 años y dejé de tocar el violín hace 30 años porque mi esposo dijo que era una pérdida de tiempo. Después de escuchar a la hermana Catherine, hoy volví a tocar el violín. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para recuperar las partes de nosotros mismos que creíamos perdidas. Otro comentario vino de un joven de Japón. Estaba a punto de abandonar mis estudios de música porque pensaba que no era lo suficientemente bueno. Pero escuchar la alegría en la interpretación de la hermana Catherine me recordó que la música no se trata de ser perfecto. Se trata de expresar lo que hay en el corazón. Me llovieron los mensajes de músicos famosos de todo el mundo. Pianistas de renombre compartieron el video con sus seguidores, añadiendo comentarios sobre la inusual combinación de destreza técnica y profundidad emocional que percibieron en la interpretación de la hermana Catherine. Un compositor de Viena escribió que se sintió inspirado para escribir una nueva pieza dedicada a la monja que nos recordó a todos porque la música importa. El mensaje más sorprendente provino del director del Carnegie Hall de Nueva York, invitando a la hermana Catherine a actuar en un concierto benéfico especial. Sería un honor que compartieras tu talento en nuestro escenario, decía el correo electrónico. Tu historia y tu música representan todo lo que las salas de conciertos deberían celebrar. El triunfo del espíritu humano a través del arte. La hermana Catherine se debatía entre la emoción y el terror ante la idea de actuar en un recinto tan famoso. No puedo, le dijo a Isabella durante una de sus llamadas diarias. Tengo 73 años y solo he tocado en público una vez en más de 4 décadas. Catherine, respondió Isabella con dulzura. La edad no importa cuando tienes algo real que decir a través de la música. Y tienes más que decir que la mayoría de los músicos de la mitad de tu edad. Las ofertas no paraban de llegar. Las discográficas querían grabar un álbum con ella. Los documentalistas querían contar su historia. Las escuelas de música la invitaron a dar clases magistrales. El aluvión de interés fue a la vez emocionante y abrumador para alguien que había vivido una vida tan tranquila durante tanto tiempo. Pero quizás la respuesta más significativa provino de otras comunidades religiosas de todo el mundo. Monjas y monjes de diferentes órdenes comenzaron a acercarse, compartiendo sus propias historias de dones artísticos que habían dejado de lado al servicio de su fe.
El ejemplo de la hermana Catherine les había dado permiso para reconsiderar si negar sus talentos creativos era realmente necesario para el crecimiento espiritual. La Madre Superiora, al observar todo esto, experimentó su propia transformación. Empezó a ver que el don que la hermana Catherine había compartido no era una distracción de su vida religiosa. Era una expresión de ella. La música había traído alegría, consuelo e inspiración a personas de todo el mundo, tocando vidas de maneras que el ministerio tradicional tal vez nunca alcanzaría. Me equivoqué, le dijo a la hermana Catherine una noche, sentadas juntas en el jardín. Tu música no está separada de tu vocación. Es tu vocación. Dios te dio este don no para ocultarlo, sino para usarlo al servicio de los demás, hermana. Catherine miró las estrellas, pensando en el increíble viaje que la había traído hasta ese momento. Tras décadas de silencio, su música llegaba a personas de todo el mundo, recordándoles que nunca es tarde para redescubrir los dones que nos hacen quienes realmente somos. El viejo piano de la sala común ya no estaba en silencio. Todas las noches, la hermana Catherine tocaba para sus hermanas, y poco a poco, otros miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus propios talentos ocultos. El convento se había convertido en un lugar donde se celebraban los dones en lugar de reprimirlos, donde se honraba y alentaba la plena humanidad de cada persona. Y cada noche, en su pequeña habitación, la hermana Catalina se miraba las manos con asombro, agradecida por la valentía que finalmente le había permitido ser ella misma por completo.